Valladolid en la Onda, en Onda Cero. La 1:32 de la tarde, y yo les decía hace un momento que vamos a descubrir muchas cosas, en este caso leyendas, sobre una de las construcciones más antiguas de la ciudad de Valladolid. Estamos hablando del Puente Mayor. Lo vamos a hacer con un conocido ya de esta casa. Javier Prieto Gallego es periodista, es fotógrafo, se encarga del blog siempredepaso.es, y aquí en la sintonía de Onda Cero tenemos el placer de escucharle todos los jueves con esas pistas que nos lleva a muchos puntos de Castilla y León, rutas estupendas, ¿eh? Yo les aconsejo que si no han escuchado todavía del Pistas de Javier Prieto Gallego, tomen buena nota de todos los jueves en Aquí en la Onda. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Bien. Estoy maravillada con las leyendas del Puente Mayor. Bueno, es que la verdad que es para estar maravillado, pero seguro que Bernardino las conoce. Bernardino sabe mucho de Valladolid y seguro que las leyendas del Puente Mayor seguro que las conoce. Estoy segura de ello, pero muchos de nosotros, yo las he conocido gracias a tu blog, y yo he pensado, qué mejor que Javier lo comparta hoy con todos los oyentes de Valladolid. Esas historias del puente, esas leyendas, que por cierto en algunas de ellas se recogen en varios libros, ¿verdad? Sí. Y que es interesante que yo creo que todos los vallisoletanos podamos conocer. Cuéntame, Javier, ¿qué se habla, qué dice la leyenda de nuestro puente? Pues mira, ahí del Puente Mayor hay dos leyendas que yo al menos las he visto, las he leído en un libro que escribió Javier Burrieza, que se llama Guía Misteriosa de Valladolid, están ahí recogidas, y que hacen referencia precisamente, pues como tú decías, a uno de los monumentos de la ciudad de Valladolid, y yo creo que a pesar de ser de los más importantes, es de los menos conocidos, o al menos es un monumento al que no se le da demasiada importancia, cosa que suele pasar con los puentes. Nosotros pasamos por encima de los puentes y rara vez nos paramos a mirarles o a conocer algo de su historia. En este caso concreto, el Puente Mayor resulta que, bueno, es un monumento histórico muy importante en la ciudad de Valladolid, porque durante casi 800 años la única forma de pasar el río Pisuerga en esta ciudad era por ese puente. Hasta el siglo XIX no se construyó el segundo de los puentes sobre el Pisuerga, que fue el puente colgante, y desde la fundación de Valladolid en el siglo X, la única forma de hacerlo era a través de ese puente. Es un puente que ha tenido muchas reformas, pero del que cuyo origen se atribuye a dos leyendas. Una de ellas, precisamente, se sitúa en el momento de la fundación de la ciudad, en la que está el conde Ansúrez repoblando toda esta zona de Castilla, y en un momento determinado el conde Ansúrez abandona la ciudad y la deja al mando de su esposa, la condesa doña Elo. En ese momento todavía el puente no está construido. Para pasar a la otra orilla hay que hacerlo a través de un vado, que es peligroso, a través de barcas, y entonces la condesa doña Elo piensa que qué mejor sorpresa para su marido que cuando vuelva de esas tareas repobladoras se encuentre con que la ciudad ya tiene puente. Entonces en ese momento se le ocurre encargar la construcción del puente a un moro que era esclavo, que trabajaba en la ciudad, que estaba trabajando en otras construcciones. Le encarga la construcción del puente, pero resulta que el moro, de nombre Mohamed, estaba enamorado de una bella mora que se llama Zaida, y esta relación no era bien vista por los condes, y el moro aceptó el encargo, pero pensó que era una oportunidad estupenda para vengarse de este castigo que le habían impuesto los condes. Y la forma que tuvo de hacerlo fue construir un puente, efectivamente, pero tan estrecho que apenas se podía pasar en fila por él, era prácticamente una pasarela. Cuando vino el conde y vio aquello, en vez de dar saltos de alegría, lo que descubrió fue que el moro en realidad lo que había hecho era una pequeña trampa, de manera que si la ciudad era atacada, por allí no se podía escapar. Entonces, claro, lógicamente, el conde mandó ensanchar rápidamente aquel puente para que, al menos, si la ciudad era cercada, los habitantes pudieran salir por él o pudieran entrar tropas de refuerzo. Y este ensanchamiento se lo encargó a un peregrino cristiano que andaba por la ciudad, que hizo la obra que sería el puente que nosotros vemos ahora, y que, azares de la vida, acabó casándose con la mora Zaida, que se convirtió al cristianismo y se casó con el peregrino. Esa es la primera de las leyendas del Puente Mayor.
Esa nos lleva a la época del conde Ansúrez, pero la otra, que es interesantísima también, Ajá, sí. El diablo, dicen que fue el encargado de levantar el puente. Pues sí, el diablo anda por muchos sitios de nuestra geografía levantando cosas en una noche. Y efectivamente, no muy lejanos a esa época también de la fundación de la ciudad, hay otra leyenda que dice que en aquella época en la ciudad había dos linajes, miembros que estaban trabajando en aquel momento en la fundación de la ciudad, que eran los Reollo y los Tobar. Un joven de la familia de los Tobar estaba enamorado de una bella doncella que vivía en la otra orilla del río y a la que acudía a ver pues cada noche, se acercaba hasta la orilla y pasaba en barca a la otra orilla para verla. Pero resulta que la misma joven era pretendida también por otro miembro de la familia rival, que era la de los Reollo. Y en una noche de tormenta, rayos y viento, pues coincidieron precisamente en la misma orilla, con lo cual se entabló allí un duelo de espadas y una pelea en la que resultó muerto el joven Reollo. Cuando el joven de los Tobar dejó allí a su rival e intentó cruzar el río, pues resulta que la tormenta arreció y dice la leyenda que el agua parecía realmente un océano con olas y bueno, imposible de cruzar. Entonces, preso de una urgencia tremenda y a costa de todo, invocó al diablo para que por favor le permitiera pasar a la otra orilla. Entonces apareció Satanás y le dijo que efectivamente él le permitiría pasar a la otra orilla siempre y cuando pagara el precio, que el precio sería su alma. Por supuesto el Tobar no se lo pensó, dijo que sí a todo. Rápidamente el diablo construyó el puente que tenemos por el que pasamos nosotros ahora. El joven Tobar cruzó a la otra orilla, pero se encontró con que su amada estaba muerta, de hecho estaba calcinada, con lo cual el diablo en aquella noche se cobró dos almas, la suya y la de la joven. Y en recuerdo de aquello nos quedó a nosotros el puente. O sea, una historia de amor con el diablo por medio, alguien que vende su alma al diablo para poder pasar a ver a su amada, y cuando llega su amada calcinada. Exactamente. Bonita la leyenda, ¿eh? Bueno, sí, un poco terrible. Un poco terrible, pero muy bonita las historias de nuestro puente. Sí, sí. Yo creo que merece la pena conocerlas. En Valladolid muchas veces no conocemos en profundidad el terreno que pisamos. Muchas veces, fíjate la cantidad de gente que pasamos casi a diario por ese puente y, bueno, ahí están las historias. Pues desde aquí un llamamiento, para que se recuperen esas historias. Sería bonito, aunque fuese con una placa al lado del Puente Mayor, poder leer estas historias, que los vallisoletanos que pasan a diario por ellas puedan conocerlo. Sí. Y si no, pues nosotros tenemos la suerte de tener a Javier Prieto Gallego, que nos acerca a ellas. Muchísimas gracias, Javier, y tú y yo charlamos el jueves, bueno, aquí en La Onda, en Pistas. Por supuesto, Clara. Mira, que te está escuchando Bernardino. Muchas gracias y enhorabuena. Yo cuento lo que he visto y en donde he sido yo protagonista o testigo. En esa época no estabas tú, Bernardino. Esto me ha encantado. Enhorabuena, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Javier, un placer, gracias.